Como un antivirus gratuito destruyó un banco de $3.000 millones durante 6 años, gestioné el cortafuegos que protegía 50 servidores bancarios. Y ahora me despides porque tu primo confía en un antivirus gratuito. Wesley Hammond estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, sin siquiera tener la decencia de parecer incómodo. Sí, hoy mismo. Coloqué mi tarjeta de acceso sobre la superficie pulida, una pequeña pieza de plástico que representaba 6 años de noche sin dormir, gestión de crisis y desastres evitados. En la próxima auditoría, descubrirán por qué. Mi nombre es Ivy Rutherford y hasta esa mañana de octubre, yo era la directora de seguridad de la información en Pinnacle Trust Financial, una institución bancaria de tamaño mediano que manejaba activos por valor de más de $3.000 millones. No provenía de una dinastía tecnológica ni me gradué de una universidad de la Ivy League. Mi madre limpiaba casas y mi padre trabajaba en la construcción, y ellos me enseñaron que entender las dificultades de la gente te hace mejor protegiendo lo que les importa. Esa comprensión estaba a punto de volverse muy relevante. Crecí viendo a mis padres trabajar hasta el agotamiento por cada dólar. Los empleadores de mi madre le confiaban las llaves de sus casas, sus códigos de alarma, sus espacios privados. Los clientes de mi padre le confiaban la integridad estructural de sus hogares. Ese tipo de confianza, ganada a través de la competencia y la integridad, era algo que entendía a un nivel celular. Por eso, cuando entré en la ciberseguridad, nunca lo vi solo como cortafuegos y cifrado. Lo vi como proteger los ahorros de toda la vida de personas como mis padres, que no podían permitirse perder ni un solo cheque de pago por una filtración de datos o un ataque de ransomware. Pinnacle Trust Financial me contrató 6 años antes, justo después de que su sistema de seguridad anterior fuera vulnerado por un ataque de phishing relativamente simple. Habían perdido datos de clientes, pagado multas significativas, y su reputación había sufrido un duro golpe. Querían a alguien que pudiera reconstruir todo desde cero. Pasé los primeros 3 meses simplemente evaluando los daños y las vulnerabilidades. La infraestructura era un mosaico de sistemas obsoletos, protecciones de nivel de consumidor en servidores críticos para el negocio y una política de contraseñas que bien podría haber sido opcional. El anterior encargado de seguridad informática había sido el compañero de universidad de Wesley, quien pensaba que instalar el antivirus Norton en los ordenadores de la sala de servidores contaba como protección empresarial. Lo reconstruí todo correctamente: cortafuegos de nivel empresarial, sistemas de detección de intrusiones, pruebas de penetración regulares, formación de seguridad para empleados, autenticación multifactor, comunicaciones cifradas, protocolos de copia de seguridad seguros, y un plan de respuesta para cada escenario de amenaza imaginable. En 1 año pasamos nuestra auditoría federal sin ninguna observación. En 2 años nos convertimos en el estándar regional de seguridad para la banca comunitaria. En 3 años las primas de nuestro seguro de responsabilidad cibernética se redujeron en un 40%, porque nuestra postura de seguridad era muy sólida. No solo protegía servidores. Protegía 50.000 cuentas de clientes, sus hipotecas, sus préstamos comerciales, sus ahorros para la jubilación, los fondos universitarios de sus hijos. Y Wesley Hammond estaba a punto de tirar todo eso por la borda por nepotismo. La reunión en la que me despidieron duró exactamente 11 minutos. Wesley me había llamado a las 8:30 de la mañana, antes de que llegara la mayoría del personal. Recursos Humanos estaba representado por Donna Fletcher, quien al menos tuvo la delicadeza de parecer profundamente incómoda. Mantenía la vista fija en la carpeta que tenía delante. Ivy, vamos a hacer algunos cambios en la estructura organizativa, comenzó Wesley, usando ese lenguaje corporativo diseñado para ocultar en lugar de aclarar. Vamos a tomar una dirección diferente con nuestro enfoque de seguridad informática. Llevaba suficiente tiempo en la industria para saber lo que eso significaba. Estás eliminando mi puesto. Estamos reestructurando. Tu rol será absorbido por las operaciones generales de ti. Hemos contratado a Austin Hammond para liderar el departamento. Él aporta nuevas perspectivas sobre soluciones de seguridad rentables. Austin Hammond. El apellido no era una coincidencia. Tu primo, dije sin rodeos. La mandíbula de Wesley se tensó. Austin tiene un título en Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal y ha trabajado en ti durante 3 años. Está más que cualificado para gestionar la seguridad bancaria empresarial.
¿3 años haciendo qué exactamente? Donna deslizó un papel sobre el escritorio. Tu paquete de indemnización. 4 semanas de sueldo, continuación de los beneficios de salud por 60 días y una referencia neutral. No toqué el papel. ¿Cuál es la experiencia real de Austin? Wesley se levantó señalando que la reunión terminaba, cooperara yo o no. Eso ya no es de tu incumbencia. Austin tiene ideas innovadoras sobre cómo maximizar nuestro presupuesto de seguridad. Ha identificado ahorros de costos significativos que podemos lograr con soluciones modernas. Fue entonces cuando comprendí que esto no se trataba de cualificaciones o innovación. Se trataba de cifras presupuestarias y de hacerle un favor a un familiar. Soluciones modernas, repetí. ¿Te refieres a software antivirus gratuito? La expresión de Wesley lo confirmó antes de que hablara. La seguridad empresarial no requiere los costosos sistemas que has implementado. Austin ha investigado a fondo. Hay soluciones de código abierto y gratuitas que proporcionan una protección adecuada para nuestras necesidades. Protección adecuada para 50 servidores bancarios que albergan 3.000 millones de dólares en activos y 50.000 cuentas de clientes. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era exactamente ira, aunque estaba presente. Era más como ver a alguien cortar deliberadamente la rama en la que está sentado, mientras insiste en que sabe más que el arboricultor. Wesley, estamos regulados por estándares bancarios federales. La OCC no acepta protección adecuada. Requieren protocolos de seguridad de nivel empresarial, documentados y probados. Todo lo que construí fue diseñado para cumplir con esos requisitos. Un antivirus gratuito no viene con documentación de cumplimiento, acuerdos de nivel de servicio ni cobertura de responsabilidad. Él agitó la mano con desdén. Austin confía en que puede cumplir con los requisitos regulatorios a una fracción de los costos actuales. Estamos gastando $600.000 anuales en infraestructura y servicios de seguridad. Él puede hacerlo por menos de $100.000. $600.000 protegiendo 3.000 millones en activos. Eso es el 0,02%. Es un error de redondeo, y la última brecha antes de que me contrataran les costó 4 millones en multas, remediación y pérdida de negocio. Donna carraspeó suavemente. Ivy, la decisión está tomada. La miré a ella y luego a Wesley. Él tenía esa expresión que los hombres en posiciones de autoridad no ganada a pulso suelen poner cuando sus decisiones son cuestionadas por alguien que realmente sabe de lo que habla. Terco, a la defensiva, absolutamente seguro. Podría haber luchado. Podría haber escalado el asunto a la junta directiva. Podría haber documentado los enormes riesgos regulatorios y de seguridad. Podría haberlo puesto difícil. Pero había aprendido algo en mis 6 años allí. Algunas personas tienen que tocar la estufa caliente por sí mismas. Ninguna advertencia los convencerá. Tienen que sentir la quemadura. ¿Cuándo quieres que me vaya? Pregunté. Wesley pareció sorprendido de que no discutiera más. Hoy mismo. Austin empieza el lunes. Queremos una transición limpia. Una transición limpia en 2 días hábiles para traspasar la seguridad bancaria empresarial. Casi me río. ¿No le darás acceso a mi documentación? Por supuesto que sí. Austin revisará todos tus sistemas y protocolos. Con eso contaba. Me levanté y recogí los papeles de la indemnización. Necesito que un abogado revise esto. Tendré una respuesta para el final del día de hoy. Wesley asintió, claramente ansioso por terminar la conversación. Está bien. Donna coordinará los detalles. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Una cosa más. La próxima auditoría de la OCC está programada para enero, dentro de 4 meses. Los reguladores bancarios federales no aceptan la ignorancia como excusa para el incumplimiento. Cuando encuentren deficiencias, las multas comienzan en $100.000 y suben a partir de ahí. Dependiendo de la gravedad, pueden restringir su licencia bancaria. Austin está al tanto del calendario de auditorías, dijo Wesley con rigidez. Bien. Entonces sabe en lo que se está metiendo.
Le entregué mi tarjeta de acceso a Donna. Esa pequeña pieza de plástico me había dado acceso a la sala de servidores, la oficina de seguridad, el piso ejecutivo y todos los sistemas protegidos del edificio. Había sido mi responsabilidad y mi carga. Ya no más. Salí de la oficina de Wesley y fui directamente a la mía, un pequeño espacio cerca del departamento de TI con ventanas que daban al estacionamiento. Tenía 2 horas antes de que Austin llegara para lo que Wesley llamaba una reunión de orientación preliminar. Esas 2 horas eran cruciales. No borré nada, no saboteé nada, no fue necesario. Simplemente preparé exactamente lo que me habían pedido, una transición limpia. Recopilé cada pieza de documentación que había creado durante 6 años. Protocolos de seguridad, evaluaciones de amenazas, planes de respuesta a incidentes, contratos de proveedores, listas de verificación de cumplimiento, informes de auditoría, diagramas de red, registros de acceso, estándares de cifrado, procedimientos de copia de seguridad, planes de recuperación de desastres y materiales de formación. Cientos de documentos, miles de páginas, todo meticulosamente organizado y debidamente etiquetado. Lo puse todo en la carpeta de la unidad compartida con una nota, documentación de seguridad completa para la transición. Todos los protocolos actualizados a fecha de hoy. Luego hice algo más. Envié un correo electrónico a mi cuenta personal. No era información de la empresa. Nada propietario o confidencial. Solo una simple lista de fechas. La fecha de implementación de cada sistema de seguridad importante. La fecha de nuestra última auditoría sin observaciones. Y la fecha programada para el próximo examen de la OCC. A las 10:30, llegó Austin Hammond. Tenía 26 años, vestía un traje caro que no le quedaba del todo bien y llevaba un portafolio de cuero que parecía recién sacado del empaque. Tenía los ojos de Wesley y la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Donna lo trajo a mi oficina. Ivy, este es Austin Hammond. Austin, Ivy Rutherford. Nos dimos la mano. Su apretón fue agresivo, esforzándose demasiado. Agradezco que te tomes el tiempo para esta transición, dijo Austin, con un tono que sugería que me estaba haciendo un favor. Por supuesto. Quiero asegurarme de que la seguridad del banco no decaiga. Nos sentamos y Austin sacó una tableta. He estado revisando las cifras del presupuesto. $600.000 parece excesivo para un banco de este tamaño. Mi evaluación indica que podemos lograr la misma postura de seguridad por una fracción de ese costo. ¿Tu evaluación? ¿Has trabajado antes en seguridad bancaria? He trabajado en TI durante 3 años en Henderson Tech Solutions. Gestionábamos redes para más de 50 clientes. Entiendo los entornos empresariales. Henderson Tech Solutions. Los conocía. Eran un pequeño proveedor de servicios gestionados que se encargaba de la informática para empresas locales. Buena gente, trabajo competente, pero ni de lejos la complejidad o los requisitos regulatorios de la banca. La banca es diferente, dije con cuidado. El marco regulatorio por sí solo requiere controles de seguridad específicos con los que la TI general no lidia. Nos rigen la OCC, la FDIC, la GLBA, dependiendo de la transacción, a veces las regulaciones de la SEC. Cada control de seguridad debe ser documentado, probado y demostrado que es efectivo. Austin desestimó esto con un gesto. Las regulaciones son principalmente sobre documentación. La seguridad real se puede lograr con configuraciones inteligentes y herramientas modernas gratuitas. He investigado a fondo. Hay soluciones de cortafuegos de código abierto, antivirus gratuitos con funciones empresariales, servicios de copia de seguridad en la nube con niveles gratuitos. Wesley y yo calculamos que podemos reducir el gasto en seguridad en un 83%. 83%. Realmente habían hecho los cálculos de cuánto podían recortar. ¿Y estás seguro de que esto cumple con los estándares de la OCC? Pregunté. Absolutamente. La seguridad es seguridad. A los reguladores les importan los resultados, no cuánto gastas. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar esto. A los reguladores les importaba absolutamente la metodología,
la documentación y los controles de nivel empresarial probados. Los resultados por sí solos no eran suficientes si no podías demostrar que tu postura de seguridad era deliberada, integral y sostenible. Pero Austin no sabía lo que no sabía. He puesto toda mi documentación en la unidad compartida, dije. Todo lo que necesitas está ahí. Protocolos de seguridad, listas de verificación de cumplimiento, contactos de proveedores, arquitectura de red, procedimientos de respuesta a incidentes. Austin asintió, tomando notas en su tableta. Genial. Lo revisaré todo, pero sinceramente probablemente implementaré mis propios sistemas. Borrón y cuenta nueva, un nuevo enfoque. La auditoría es en enero, le recordé. 4 meses. Tiempo de sobra para poner mis sistemas en marcha y documentarlo todo. Estas auditorías son principalmente una formalidad si sabes lo que estás haciendo. Logré no reaccionar a eso. La última auditoría había llevado 2 semanas de revisión intensiva, incluyendo entrevistas, pruebas de sistemas, verificación de documentación y pruebas de escenario sorpresa. Los auditores habían examinado todo, desde nuestros estándares de cifrado hasta cómo desechábamos los discos duros viejos. No era una formalidad. Era un examen exhaustivo diseñado para proteger el sistema financiero. Pasamos otros 20 minutos repasando los sistemas básicos. Austin tomó notas, pero seguía interrumpiendo para explicar cómo haría las cosas de manera diferente, más eficiente, más rentable. Respondí a sus preguntas de manera directa y completa. Le di acceso a todo. No me guardé nada. Cuando se fue, me estrechó la mano de nuevo con el mismo apretón agresivo. Gracias por tu tiempo. Estoy seguro de que construiste una buena base. Yo me encargo a partir de ahora. Buena suerte, dije, y lo dije de la manera más neutral posible. A las 3 de la tarde había firmado el acuerdo de indemnización y limpiado mi escritorio. 6 años reducidos a una caja de objetos personales, algunas certificaciones enmarcadas, una taza de café que mi equipo me había regalado, algunos libros de referencia, una pequeña planta. Donna me acompañó a la salida. En la puerta habló en voz baja. Por si sirve de algo, creo que esto es un error. Entonces deberías documentar tus preocupaciones por escrito a la junta directiva. Ella desvió la mirada. Tengo que elegir mis batallas. Lo entendí. Donna tenía 2 hijos en la universidad y una hipoteca. Enfrentarse a Wesley por una decisión de seguridad que no entendía del todo no valía la pena arriesgar su trabajo. Así es como suceden estas cosas. No por malicia o conspiración, sino por personas comunes que toman decisiones racionales para protegerse a sí mismas mientras alguien en el poder toma una decisión catastróficamente estúpida. Caminé hacia mi coche, llevando mi caja de pertenencias. Era una tarde clara de octubre, las hojas se volvían doradas y rojas en los árboles que bordeaban el estacionamiento. Me sentía extrañamente tranquila. Había hecho mi trabajo correctamente hasta el momento en que me lo quitaron. Lo había documentado todo. Había ofrecido advertencias. Había proporcionado una transición completa. Lo que sucediera a continuación ya no era mi responsabilidad. Conduje a casa, a mi apartamento, un modesto lugar de 2 habitaciones en el que había vivido durante 4 años. Había estado ahorrando agresivamente, viviendo por debajo de mis posibilidades, porque entendía que la seguridad laboral en el mundo corporativo era una ilusión. Tenía 8 meses de gastos ahorrados. El desempleo extendería eso a más de 1 año si fuera necesario. No me preocupaba encontrar otro trabajo. El campo de la ciberseguridad tenía muchas más vacantes que profesionales cualificados. Mi currículum incluía la gestión de la seguridad para una institución financiera de $3.000 millones con resultados de auditoría perfectos. Tendría ofertas en cuestión de semanas. Pero primero quería ver cómo se desarrollaba esto. Pasé el fin de semana actualizando mi currículum, refrescando mi perfil de LinkedIn y contactando con mi red profesional. Para el lunes por la mañana, tenía 3 llamadas programadas con reclutadores y 2 consultas directas de antiguos colegas que se habían mudado a otras instituciones. Austin Hammond comenzó su primer día como director de seguridad de la información en Pinnacle Trust Financial ese mismo lunes.
Lo supe porque Stephanie Wallace, una de las administradoras senior de Ti, me envió un mensaje de texto. Stephanie, el nuevo jefe empezó hoy. Pasó la primera hora explicando por qué nuestro cortafuegos es excesivo. Estoy actualizando mi currículum. Documenta todo. Cúbrete las espaldas. Stephanie, ya empecé una carpeta. Esto va a ser malo, ¿verdad? Probablemente, pero no será tu culpa si documentas tus objeciones. Stephanie, quiere cambiar a un cortafuegos de código abierto para fin de mes. Dice que los cortafuegos empresariales son estafas de las grandes empresas. Dejé el teléfono y me recosté. Fin de mes. Austin se movía incluso más rápido de lo que había anticipado. Los cortafuegos empresariales no son estafas. Son dispositivos de seguridad integrales que incluyen prevención de intrusiones, inspección profunda de paquetes, integración de inteligencia de amenazas, filtrado a nivel de aplicación, capacidades de VPN, lo más crítico, soporte del proveedor y cobertura de responsabilidad. Cuando se configuran correctamente, forman la primera línea de defensa contra amenazas externas. Los cortafuegos de código abierto pueden ser herramientas excelentes en manos de un experto que entienda de redes, protocolos de seguridad, modelado de amenazas y cumplimiento normativo. Pueden configurarse para ser altamente efectivos. Austin no era ese experto. Durante las siguientes 2 semanas, Stephanie me mantuvo informada de manera informal. No porque yo se lo pidiera, sino porque estaba procesando lo que estaba viendo suceder y necesitaba a alguien que entendiera las implicaciones. Austin había eliminado el contrato de mantenimiento del cortafuegos empresarial, ahorrando $200.000 anuales. Había cancelado la suscripción al sistema de detección de intrusiones, ahorrando $90.000. Había terminado el programa de formación de concienciación sobre seguridad, ahorrando $40.000. Había puesto fin al contrato de pruebas de penetración, ahorrando $50.000. Había cambiado del antivirus empresarial a una solución gratuita, ahorrando $75.000. Era un héroe a los ojos de Wesley, habiendo recortado el presupuesto de seguridad en más de un 60% en su primer mes. También había introducido vulnerabilidades que no serían aparentes hasta que alguien las explotara, creado brechas de cumplimiento que no se descubrirían hasta la auditoría, y eliminado sistemas de alerta temprana diseñados para detectar ataques antes de que tuvieran éxito. Pero los ahorros de costos se veían geniales en el informe ejecutivo mensual. A principios de noviembre acepté un puesto como directora de seguridad de la información en Westfield Community Bank, una institución de tamaño similar a 2 estados de distancia. Mejor salario, mejores beneficios y una junta directiva que realmente entendía que la seguridad era una inversión, no un gasto. Me di 2 semanas antes de empezar, un breve descanso después de 6 años de trabajo de alto estrés. Durante ese descanso, un martes por la tarde, Stephanie me llamó. Ivy, algo va mal en la red. Todo va lento. Austin dice que es solo tráfico alto, pero nunca he visto patrones como estos. ¿Qué tipo de patrones? Pregunté ya sospechando la respuesta. Tráfico saliente inusual. Transferencias de datos constantes a direcciones IP externas. Austin deshabilitó la mayoría de los sistemas de monitoreo porque dijo que creaban una sobrecarga innecesaria, así que no puedo obtener registros detallados, pero algo se siente mal. ¿Se lo dijiste? Dijo que estaba siendo paranoica. Dijo que el antivirus gratuito habría detectado cualquier cosa maliciosa. De hecho, dijo que nuestros viejos sistemas hacían que todos se pusieran nerviosos por la actividad normal de la red. Tráfico saliente inusual. Transferencias constantes. Eso era exfiltración. Alguien o algo estaba sacando datos de la red. Stephanie, documenta todo lo que estás viendo. Capturas de pantalla, cualquier registro que puedas acceder, marcas de tiempo. Envíalo por correo electrónico a tu cuenta personal. ¿Crees que estamos comprometidos? Creo que deberías protegerte. Si Austin no investiga y algo realmente va mal, no querrás ser la que culpen por no haberlo detectado. Esto es un desastre. Nunca tuvimos estos problemas cuando estabas aquí. Terminamos la llamada. Me quedé sentada mirando el horizonte de la ciudad desde la ventana de mi apartamento. Podría llamar a Wesley directamente y advertirle,
pero él había dejado claro que mi experiencia no era valorada. Había elegido confiar en la investigación de su primo por encima de mis 6 años de resultados probados. Algunas lecciones tienen que aprenderse por las malas. 3 días después, el viernes por la mañana, Stephanie me envió un mensaje de texto con una sola palabra: bloqueados. La llamé. Respondió en un susurro. Ransomware. Todos los servidores, todo está cifrado. Hay un mensaje en cada ordenador exigiendo un pago en criptomoneda. $5 millones. Austin está en la oficina de Wesley. Todo el equipo ejecutivo está allí. Es un caos. Ransomware. El escenario de pesadilla para cualquier organización y absolutamente catastrófico para un banco. ¿Y las copias de seguridad? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Austin nos cambió a un servicio de copia de seguridad en la nube de nivel gratuito, pero lo configuró mal. El ransomware también cifró las copias de seguridad en la nube, porque estaban montadas como unidades de red. Ese fue un error de novato. Las copias de seguridad deben estar aisladas e inmutables, precisamente para evitar que el ransomware las destruya. Yo había tenido nuestras copias de seguridad en un sistema separado, con copias fuera de línea y aisladas, exactamente por esta razón. ¿Y el plan de respuesta a incidentes? Pregunté. Austin dijo que lo iba a actualizar, pero no había llegado a hacerlo. Nadie sabe qué hacer. No podemos acceder a las cuentas de los clientes. No podemos procesar transacciones. Las sucursales no pueden operar. Estamos simplemente bloqueados. Necesitan llamar al FBI. Los ataques de ransomware a instituciones financieras deben ser reportados. Y necesitan especialistas forenses para preservar la evidencia y evaluar la brecha. Le dije eso a Austin. Dijo que involucrar al FBI empeoraría las cosas. Quiere pagar el rescate y mantener esto en secreto. Pagar el rescate. Esa era posiblemente la peor elección que podía hacer. Incluso dejando de lado los problemas éticos de financiar empresas criminales, pagar el rescate no garantiza la recuperación de los archivos, a menudo conduce a ataques repetidos y, en el caso de una institución financiera regulada, crea problemas legales adicionales. Stephanie, ya no puedo tomar decisiones por Pinnacle, pero debería saber que las regulaciones bancarias federales exigen la notificación de brechas. Si se accedió a datos de clientes, tienen plazos específicos para informar a los reguladores y a los clientes afectados. Intentar mantener esto en secreto podría convertir un incidente de seguridad en un encubrimiento criminal. ¿Puedes hablar con Wesley? Quizás te escuche ahora. Dejó muy claro que mi opinión no era bienvenida. Pero si la junta directiva me llama, les diré la verdad. Terminamos la llamada. No sentí ninguna satisfacción. Esto no era una victoria. 50.000 clientes estaban potencialmente comprometidos. Empleados como Stephanie, que no habían hecho nada malo, estaban lidiando con la crisis. La comunidad que dependía de Pinnacle para hipotecas, préstamos comerciales y servicios financieros estaba siendo perjudicada. La incompetencia de Austin y el nepotismo de Wesley estaban causando un daño real a personas reales. En 2 horas, la historia se filtró. Un empleado del banco, probablemente alguien en las sucursales que no podía acceder a las cuentas de los clientes, había hablado con los medios locales. Por la noche era noticia regional. A la mañana siguiente era un caso de estudio sobre el fracaso en ciberseguridad que se discutía en foros de la industria. La investigación forense, cuando finalmente se trajo a profesionales competentes, reveló lo que había sucedido. Austin había reemplazado el cortafuegos empresarial con una solución de código abierto que él mismo había configurado, pero había configurado mal reglas críticas, dejando varios puertos expuestos que deberían haber estado restringidos. Desactivó el sistema de detección de intrusiones que habría detectado la sonda inicial. El ransomware había entrado a través de un correo electrónico de phishing, que habría sido detectado por el filtrado de seguridad de correo electrónico que yo había implementado. Austin había cambiado al nivel gratuito de un servicio de correo electrónico que tenía un filtrado mínimo para ahorrar dinero. Una vez dentro de la red, el malware se había propagado lateralmente,
explotando vulnerabilidades que habrían sido detectadas por el programa regular de parches y escaneo de vulnerabilidades que yo mantenía. Austin había decidido que el parcheo automático era disruptivo y que el escaneo de vulnerabilidades era innecesario si se tenía cuidado. Los atacantes habían estado dentro de la red durante más de 2 semanas antes de desplegar el ransomware, exfiltrando lentamente los datos de los clientes durante todo ese tiempo. Los sistemas de monitoreo que yo había implementado habrían marcado esa actividad en cuestión de horas. Austin los había desactivado porque generaban demasiadas alertas que él no entendía. Cada punto de falla era un control de seguridad que Austin había eliminado para reducir costos. El informe forense fue devastador. No solo ransomware, sino una brecha de datos masiva. Nombres, números de seguridad social, números de cuenta, historiales de transacciones, solicitudes de préstamo, todo. Más de 50.000 clientes totalmente comprometidos. La respuesta regulatoria fue rápida y brutal. La OCC lanzó un examen de emergencia. La FDIC se involucró porque los depósitos de los clientes estaban en riesgo. Los reguladores bancarios estatales abrieron su propia investigación. La División de Delitos Cibernéticos del FBI se hizo cargo de la investigación criminal. Pinnacle Trust Financial se enfrentaba a multas que probablemente superarían los $10 millones. Se enfrentaban a mejoras de seguridad obligatorias bajo orden regulatoria. Tuvieron que ofrecer monitoreo de crédito a cada cliente afectado. Se defendían de múltiples demandas colectivas y tuvieron que notificar a cada cliente que su información financiera personal había sido robada. La junta directiva despidió a Wesley Hammond 3 semanas después de la brecha. Despidieron a Austin el mismo día. Donna Fletcher, que se había mantenido en silencio cuando tenía preocupaciones, fue reasignada. La junta trajo una firma de gestión de crisis y un CEO interino con experiencia bancaria. Y entonces me llamaron. Llevaba 2 semanas en mi nuevo puesto en Westfield Community Bank cuando recibí la llamada de Thomas Ashworth, presidente de la junta de Pinnacle. Señorita Rutherford, la llamo para disculparme y para pedirle ayuda. Me senté en mi nueva oficina, más pequeña que la anterior pero con una mejor vista, y escuché. La junta no fue consultada sobre la decisión de terminar su empleo o contratar a Austin Hammond. Wesley tomó esa decisión unilateralmente, para lo cual tenía autoridad en puestos por debajo del nivel ejecutivo. Desde entonces hemos aprendido que fue un error de juicio catastrófico. Aprecio la disculpa, señor Ashworth, pero actualmente estoy empleada. Nos gustaría que regresaras como directora de seguridad de la información, reportando directamente a la junta directiva en lugar de a través del CEO. Pide el salario que quieras. Triplicaremos tu paquete de beneficios anterior. Necesitamos a alguien que pueda reconstruir lo que hemos perdido y guiarnos a través de la remediación regulatoria. Era tentador. Había un cierto atractivo en regresar como la solución al desastre sobre el que les había advertido. Pero yo también había aprendido algo. Había pasado 6 años construyendo algo bueno, y había sido destruido en semanas porque una persona con autoridad valoraba más los ahorros de costos que la competencia. Eso podría volver a suceder, con o sin supervisión de la Junta. Voy a declinar, señor Ashworth. Agradezco la oferta, pero he aceptado un puesto donde la seguridad se valora desde arriba. Le sugiero que busquen a alguien con experiencia en seguridad bancaria y le den autoridad real para hacer el trabajo correctamente. Hubo una larga pausa. ¿Al menos nos consultaría? ¿Ayudarnos a entender lo que necesitamos para reconstruir? Puedo recomendar varios consultores excelentes que se especializan en remediación de brechas y cumplimiento regulatorio. Después de terminar la llamada, le envié a Thomas Ashworth la información de contacto de 3 firmas de consultoría en las que confiaba. Todas cobrarían honorarios sustanciales, pero harían el trabajo correctamente. Luego le envié un mensaje a Stephanie. Ella todavía estaba en Pinnacle, parte del equipo que trabajaba para reconstruir. Merecía saber que la Junta se había puesto en contacto. Stephanie, ¿los rechazaste? Yo sí. Estoy feliz donde estoy. Stephanie, no puedo culparte. Esto sigue siendo un desastre aquí. Estoy buscando otros puestos. Yo, envíame tu currículum. Westfield está contratando analistas de seguridad.
Stephanie, ¿en serio? Trabajaría contigo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Envíamelo por correo. No hay garantías, pero me aseguraré de que reciba una revisión seria. Envió su currículum en 1 hora. Se lo reenvié a nuestro director de recursos humanos con una fuerte recomendación. Stephanie era competente, minuciosa y tenía la integridad para oponerse a las malas decisiones, incluso cuando era incómodo. 2 semanas después, Stephanie aceptó un puesto en mi equipo en Westfield. En su primer día, tomamos un café en la sala de descanso. Gracias por esto, dijo. Ya no podía quedarme allí. Cada día se sentía como limpiar un desastre que no tenía por qué haber ocurrido. Trataste de advertir a Austin. Documentaste tus preocupaciones. Hiciste todo bien. Debería haber presionado más. Debería haber pasado por encima de él. Negué con la cabeza. Te habrían despedido por insubordinación y la brecha habría ocurrido de todos modos. Algunas personas tienen que fracasar antes de aprender, y algunas personas tienen una autoridad que no se han ganado. No puedes arreglar eso desde abajo. ¿Sabías que terminaría así? Esa era una pregunta justa. Sí lo sabía, no específicamente. No sabía que habría un ataque de ransomware o una brecha masiva. Pero sí sabía que el enfoque de Austin conduciría a fallas de seguridad graves que tendrían consecuencias significativas. Sí, eso era predecible. Sabía que eliminar los controles de seguridad empresariales para ahorrar dinero crearía vulnerabilidades, dije. No sabía exactamente cómo o cuándo serían explotadas, pero en la banca, la pregunta no es si serás atacado. Es cuándo y si estarás preparado. Stephanie asintió lentamente. Wesley ha sido citado a declarar. Se habla de cargos por negligencia criminal por poner en riesgo deliberadamente los datos de los clientes. Había leído sobre eso. Los fiscales federales estaban investigando si la decisión de Wesley de recortar drásticamente el gasto en seguridad a pesar de las advertencias alcanzaba el nivel de negligencia criminal, dado su deber fiduciario de proteger la información de los clientes. Austin enfrentaba un escrutinio similar, aunque su defensa probablemente sería la incompetencia en lugar de la negligencia, lo que de alguna manera parecía tanto más preciso como más condenatorio. Eso es entre ellos y el sistema legal, dije. Tenemos nuestro propio trabajo en el que centrarnos. Y lo teníamos. Westfield Community Bank se tomaba la seguridad en serio, pero habían estado operando con un pequeño departamento de TI que hacía lo mejor que podía con recursos limitados. Tenía aprobación de presupuesto para construir un programa de seguridad adecuado, contratar un equipo e implementar el tipo de protecciones integrales que realmente funcionaban. En los siguientes 6 meses, contraté a 4 analistas de seguridad, incluida Stephanie, implementé una arquitectura de seguridad moderna, establecí programas de formación y construí relaciones con los reguladores basadas en la transparencia y la competencia. Pasamos nuestra auditoría de la OCC con observaciones menores, todas las cuales remediamos en cuestión de semanas. Mientras tanto, la historia de Pinnacle Trust Financial se convirtió en una moraleja en la industria bancaria. La brecha a las multas regulatorias, las demandas y las investigaciones criminales fueron cubiertas en publicaciones comerciales, conferencias de la industria y programas de formación en ciberseguridad. El costo total para Pinnacle superó los $40 millones cuando se sumaron todas las multas, honorarios legales, costos de remediación y acuerdos. Perdieron el 30% de su base de clientes. El precio de sus acciones, para la parte del banco que cotizaba en bolsa, cayó un 67%. La Junta finalmente vendió el banco a una institución regional más grande con una pérdida significativa. La mayoría de los empleados conservaron sus trabajos a través de la adquisición, pero Pinnacle Trust Financial como institución independiente dejó de existir. Todo para ahorrar $600,000 anuales en seguridad. Wesley Hammond enfrentó cargos federales, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía multas significativas, una prohibición permanente de servir en cualquier capacidad fiduciaria en la banca y 2 años de libertad condicional. Sin tiempo en prisión, pero su carrera en finanzas había terminado. Austin Hammond enfrentó responsabilidad civil por las demandas colectivas. Sus activos personales eran limitados, pero la sentencia en su contra lo seguiría durante años.
Su carrera en TI, especialmente en cualquier capacidad que tocara datos sensibles, estaba efectivamente acabada. Donna Fletcher encontró otro puesto de recursos humanos en una empresa diferente. Antes de dejar Pinnacle, me envió un mensaje disculpándose por no haber hablado cuando sabía que la decisión de despedirme era incorrecta. Agradecí el gesto, aunque no cambió nada. Los reguladores utilizaron a Pinnacle como caso de estudio en su examen de cómo los bancos gestionan el riesgo de ciberseguridad. Emitieron nuevas directrices que enfatizaban que el costo por sí solo no podía impulsar las decisiones de seguridad, que el personal cualificado era esencial y que las juntas directivas debían mantener una supervisión activa de los programas de seguridad. Un funcionario regulador, hablando en una conferencia a la que asistí, usó un lenguaje que parecía sacado directamente del desastre de Pinnacle. La pregunta no es si se pueden encontrar soluciones de seguridad más baratas. La pregunta es si esas soluciones realmente protegen a su institución y a sus clientes. La falsa economía en ciberseguridad no ahorra dinero. Simplemente determina cómo gastarán mucho más después. 18 meses después de que me despidieran, me invitaron a hablar en la Conferencia Nacional de Seguridad Bancaria sobre la construcción de programas de seguridad eficaces en instituciones financieras de tamaño mediano. Acepté. Al preparar mi presentación, tuve que decidir cuán directamente abordar la situación de Pinnacle. Era el elefante en la habitación. Todos en la seguridad bancaria conocían la historia. Muchos sabían que yo había sido la directora de seguridad de la información despedida justo antes de la brecha. Decidí abordarlo directamente pero profesionalmente. Algunos de ustedes saben que fui directora de seguridad de la información en Pinnacle Trust Financial hasta unos meses antes de su brecha, comencé. No voy a litigar lo que sucedió allí. Eso se está haciendo en tribunales reales y procedimientos regulatorios. Pero diré esto, el elemento más importante de una seguridad eficaz no es la tecnología. Es el compromiso organizacional desde la cima. Pueden tener los mejores cortafuegos, el monitoreo más sofisticado, las políticas más completas, y no significa nada si el liderazgo no valora la seguridad lo suficiente como para mantenerla. Y a la inversa, pueden tener un presupuesto ilimitado y herramientas de vanguardia y aún así fracasar si no tienen personas competentes que entiendan el panorama de amenazas y los requisitos regulatorios. La seguridad es, en última instancia, una cuestión de confianza. Los clientes confían en nosotros con sus vidas financieras. Los reguladores confían en que operemos de manera segura dentro del sistema financiero. Los empleados confían en que les daremos las herramientas y el apoyo para hacer su trabajo correctamente. Esa confianza debe ganarse a través de una competencia constante, y puede destruirse muy rápidamente por negligencia o arrogancia. La presentación fue bien recibida. Después, varios otros directores de seguridad se me acercaron en privado para compartir sus propias historias de lucha contra recortes presupuestarios, explicando conceptos básicos de seguridad a ejecutivos que no querían escuchar, y documentando preocupaciones para protegerse cuando el liderazgo tomaba decisiones arriesgadas. El hilo conductor era siempre el mismo. Los aspectos técnicos de la seguridad eran desafiantes, pero los aspectos organizacionales y políticos eran a menudo más difíciles. Un director de seguridad de un banco del suroeste me dijo que su CEO había cuestionado por qué necesitaban gastar dinero en seguridad si no habían sido vulnerados. Le dije que eso es como preguntar por qué necesitamos gastar dinero en frenos si no hemos chocado, dijo. No apreció la analogía, pero la Junta me respaldó. Esa era la clave. El apoyo a nivel de la Junta. Sin él, incluso el mejor director de seguridad era vulnerable a los ejecutivos recortadores de costos que veían la seguridad como un gasto general en lugar de una inversión. Todo lo que había construido en Pinnacle, lo reconstruí en Westfield. Pero esta vez se mantuvo construido. Todavía pienso en esos 50.000 clientes de Pinnacle cuya información fue robada. Gente como mis padres, trabajando duro y confiando en que su banco protegería lo que habían ganado. Fueron las verdaderas víctimas de la arrogancia de Wesley y la incompetencia de Austin. Algunos de ellos perdieron dinero por fraude antes de que se descubriera la brecha. Algunos pasaron años lidiando con el robo de identidad. Algunos perdieron la confianza en las instituciones bancarias por completo y, como resultado, guardaron su dinero en lugares menos seguros. Ese es el costo humano de tratar la seguridad como algo opcional.
También pienso en los empleados de Pinnacle que no hicieron nada malo pero perdieron sus trabajos cuando el banco fue vendido. Los cajeros, los oficiales de préstamos, el personal de TI que intentó trabajar con herramientas inadecuadas y un liderazgo que no escuchaba. Stephanie me dijo que la moral había sido terrible en esos últimos meses. Todos sabían que algo andaba mal, pero Austin desestimaba las preocupaciones y Wesley lo respaldaba. A las personas que hablaron se les dijo que eran resistentes al cambio. Las personas que se quedaron calladas se sintieron cómplices. Es un patrón que he visto con demasiada frecuencia en los desastres corporativos. Las señales de advertencia son visibles. La gente competente expresa sus preocupaciones. El liderazgo las ignora porque reconocer las preocupaciones requeriría admitir un error o cambiar de rumbo. Y luego todos actúan sorprendidos cuando ocurre el desastre predecible. 10 años después de que me despidieran de Pinnacle Trust Financial, me invitaron a dar una ponencia principal en la Conferencia Bancaria Nacional. El título era Construyendo programas de seguridad resilience en una era de amenazas en evolución. Acepté la invitación y pasé semanas preparándome. La audiencia estaría compuesta por CEOs, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos de bancos de todo el país. Esta era mi oportunidad de influir en cómo el liderazgo pensaba sobre la seguridad. Estructuré la charla en torno a 3 principios. Primero, la seguridad es un habilitador del negocio, no un centro de costos. Los clientes eligen instituciones financieras en las que confían. Los reguladores permiten que las instituciones operen basándose en la seguridad y solidez demostradas. Los inversores valoran a las empresas con una gestión de riesgo sólida. La seguridad eficaz habilita todo eso. Segundo, la experiencia importa. La seguridad es un campo especializado que requiere aprendizaje continuo y un conocimiento profundo. Tratarla como algo que cualquiera con experiencia general en ti puede manejar es como pedirle a un médico general que realice una cirugía cerebral. Lo que está en juego es demasiado alto para el aprendizaje sobre la marcha. Tercero, la cultura organizacional determina los resultados de seguridad más que la tecnología. Puedes tener las mejores herramientas del mundo, pero si el liderazgo no valora la seguridad, si los empleados no están capacitados, si las preocupaciones se desestiman y si el recorte de costos anula la gestión de riesgos, fracasarás. Hacia el final de la charla conté la historia de Pinnacle, no para avergonzar a nadie ni para reclamar vindicación, sino como una ilustración de lo que sucede cuando se violan esos 3 principios. Un banco de tamaño mediano eliminó a su liderazgo de seguridad cualificado para reducir costos y contrató a un familiar no cualificado. En cuestión de meses, sufrieron una brecha catastrófica que costó $40 millones y destruyó la institución. Esto no fue mala suerte o un ataque sofisticado. Fue el resultado predecible de tratar la seguridad como algo opcional. Mostré una diapositiva con una cita del informe regulatorio. Las fallas de seguridad de la institución eran totalmente prevenibles. La gerencia eligió la reducción de costos sobre la gestión de riesgos, ignoró las advertencias del personal cualificado y creó un entorno donde las preocupaciones eran desestimadas en lugar de abordadas. Las personas que tomaron esas decisiones enfrentaron algunas consecuencias, continué. Al CEO se le prohibió trabajar en la banca. El director de seguridad no cualificado enfrentó demandas. Pero los clientes que perdieron su información y los empleados que perdieron sus trabajos enfrentaron peores consecuencias a pesar de no haber hecho nada malo. Como líderes tienen el poder de tomar decisiones que afectan a miles de personas. Ese poder conlleva responsabilidad. Cuando toman decisiones sobre el gasto en seguridad, no solo están eligiendo entre partidas presupuestarias. Están eligiendo cuánto valoran la confianza que sus clientes depositan en ustedes. No sugiero presupuestos de seguridad ilimitados o una aversión paranoica al riesgo. Sugiero una toma de decisiones informada basada en la experiencia real, los requisitos regulatorios y una evaluación genuina de las amenazas. A veces el recorte de costos es apropiado, pero debe ser realizado por personas que entiendan lo que están recortando y qué riesgos están aceptando. La charla fue bien recibida. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un CEO de un banco regional preguntó, ¿cómo saben los miembros de la Junta que no son expertos en seguridad si están recibiendo un buen consejo de su liderazgo de seguridad? Pregunten primero sobre el cumplimiento regulatorio, dije.
Si están en la banca hay requisitos específicos que deben cumplir. Su liderazgo de seguridad debería poder explicar cómo sus controles cumplen con esos requisitos. Segundo, pregunten sobre pruebas y validación. La seguridad no es teórica. Debe ser probada regularmente a través de auditorías, pruebas de penetración y ejercicios. Tercero, pregunten sobre la respuesta a incidentes. No si enfrentarán un incidente de seguridad, sino cuándo y cómo responderán. Si su liderazgo de seguridad no puede responder a esas preguntas con claridad, esa es una señal de alerta. Otro asistente preguntó, ¿qué debemos hacer si descubrimos que nuestro programa de seguridad tiene brechas serias? Arréglalas de inmediato y documenta la remediación. Los reguladores y los tribunales son más indulgentes con las organizaciones que identifican problemas y los abordan de manera proactiva que con aquellas que ignoran los riesgos conocidos. La situación de Pinnacle fue peor porque el personal había expresado preocupaciones que fueron desestimadas. Si alguien en su organización está planteando preocupaciones de seguridad, investígalas seriamente. Después de la charla, varios ejecutivos se me acercaron en privado. Algunos compartieron sus propias historias de desafíos de seguridad y decisiones difíciles. Algunos pidieron recomendaciones para liderazgo de seguridad. Algunos solo querían expresar que la historia de Pinnacle había cambiado la forma en que pensaban sobre la seguridad en sus instituciones. Un CEO me dijo, estaba presionando a nuestro director de seguridad para que recortara gastos antes de esta conferencia. Después de su charla, voy a tener una conversación muy diferente con nuestra junta sobre lo que realmente requiere una seguridad adecuada. Esa conversación por sí sola hizo que la ponencia valiera la pena. A veces me preguntan si estoy amargada por lo que pasó en Pinnacle, si resiento que me despidieran por hacer mi trabajo competentemente mientras veía a la institución colapsar bajo un liderazgo incompetente. La respuesta honesta es complicada. Estoy enojada por el daño a clientes y empleados inocentes. Me frustra que los desastres prevenibles sigan ocurriendo porque las organizaciones no aprenden de los errores de otros. Me decepciona que la experiencia a menudo se subestime mientras se recompensa la confianza en uno mismo. ¿Pero amargada? No. Ser despedida de Pinnacle me llevó a Westfield, donde he construido algo sostenible y se me han dado oportunidades para influir en la industria en general. He enseñado a estudiantes que protegerán organizaciones adecuadamente. He asesorado a reguladores sobre políticas que hacen que el sistema financiero sea más seguro. He ayudado a otras organizaciones a evitar los errores de Pinnacle. Si me hubiera quedado en Pinnacle, habría sido otra víctima de esa brecha, probablemente culpada por no prevenir lo que mi sucesor causó. Irme incluso involuntariamente, me puso en una posición para hacer un trabajo más significativo. Ese es el extraño resultado de esta historia. Las personas que tomaron decisiones catastróficas destruyeron lo que intentaban salvar. La persona que despidieron como una medida de reducción de costos alcanzó un mayor éxito e influencia. La experiencia que desestimaron se volvió más valiosa porque su fracaso demostró por qué importaba. A veces, la mejor venganza realmente es vivir bien y hacer un buen trabajo. La industria bancaria es más segura ahora que hace 10 años. No porque las amenazas hayan disminuido, en realidad han aumentado, sino porque las instituciones han aprendido, a menudo a través de ejemplos dolorosos como el de Pinnacle, que la seguridad no es opcional. La supervisión de la seguridad a nivel de la Junta es ahora estándar en la mayoría de los bancos. Los puestos de liderazgo en seguridad requieren experiencia demostrada. El examen regulatorio de los programas de ciberseguridad es más riguroso. La colaboración de la industria en inteligencia de amenazas ha mejorado. Estos cambios no ocurrieron por una sola persona o incidente. Ocurrieron porque se acumularon suficientes desastres como para que el sistema tuviera que evolucionar. Pero Pinnacle fue uno de esos desastres que hizo necesaria la evolución. Y de alguna pequeña manera, mis 6 años construyendo un programa de seguridad sólido, mis advertencias antes de ser despedida y mi trabajo posterior para compartir las lecciones aprendidas, contribuyeron a esa evolución. A eso me aferro cuando pienso en esos 50.000 clientes cuya información fue robada, o en los empleados que perdieron sus trabajos, o en la comunidad que perdió su banco local. Su sufrimiento no fue en vano. Impulsó cambios que protegieron a millones de otros clientes en miles de otras instituciones.
Eso no lo hace correcto ni justo, pero le da un propósito. A Ivy Rutherford, la chica cuya madre limpiaba casas y cuyo padre trabajaba en la construcción, que aprendió que proteger la confianza de la gente era sagrado, terminó protegiendo a muchos más que 50.000 clientes bancarios a través de la enseñanza, el trabajo de asesoría, las conferencias y la influencia en las políticas. Las lecciones del fracaso de Pinnacle han llegado a toda la industria bancaria. No a pesar de haber sido despedida, sino, de alguna manera, gracias a ello. Esa es la verdadera recompensa. No una venganza contra individuos, sino una mejora sistémica que hace más difícil que se repita la traición a la confianza.